Nietzsche, él vio la religión como la realidad que controla la mente de la gente. No solo eso, sino que controla la realidad, no solo lo que piensan el mundo, pero la realidad, lo que ellos pueden concepcionar. Fundamentalmente lo que es el mundo para alguien está determinado por estos marcos que uno ve. No solo eso, pero también determina a lo que puede lograr o lo que orienta a una sociedad. Y este es el punto más fuerte. Por la gran parte de la historia, las sociedades fueron completamente orientadas por la religión. La religión determinaba todo. El islamismo todavía hoy como hoy. Se puede decir desde el punto de vista de los valores, pero o sea, literalmente si había algún problema, alguien le iba y le preguntaba al Papa al A la ayatollah. exacto, ¿qué hacemos? Y decía, Dios dice tienes que hacer esto. Ahora, ahora que ya no hay religión o ya todavía hay, pero ya no tiene esa influencia, lo que determina lo que hace una sociedad, casi que toda la política, toda la vida de todo el mundo está determinado por los dogmatos de la economía, tanto en el capitalismo como en el comunismo, y se puede ver más fuerte en el comunismo. Y por esto se ve muy claro que en los países comunistas lo primero que hacen es acabar con la religión. Lo hizo Rusia en la Unión Soviética con la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Lo hicieron en Cuba. Y bueno, en Venezuela ya no hizo falta porque en Venezuela ya prácticamente no había mucha influencia de religión. Pero hasta con el punto de vista del capitalismo. Y este es un argumento un poco más fuerte, pero esto me lo saco de Nelson. Se llama, no me acuerdo el primer nombre, pero es un académico, se llama Nelson, que él lo pone de esta manera. Y no de la economía aplicada, pero también de la economía aplicada, porque los economistas son lo que determinan las decisiones que toma la sociedad. Pero el mensaje del capitalismo es, el gran problema del mundo, después que perdimos la religión, pasó de ser la salvación después de la muerte, sino la salvación durante la vida. La gente se paró de preocupar porque sus hechos y cómo esos hechos iban a determinar cómo les iba en la próxima vida, y les empezó a importar más su vida en el momento. Y el gran problema del momento es la escasez de materiales, que la gente no tiene suficiente, que la gente quiere más. Y tras el crecimiento económico, uno puede mejorar su condición material y puede adquirir más. Y eso nada más se puede hacer siguiendo los doctrinos de la economía, viendo a los economistas, preguntarle qué hacemos. Y conseguir más material, más objetos, te da la impresión de salvación en la tierra. Pasa a ser una salvación después de la muerte y se convierte en una salvación en la vida. Y quedamos en ese recorrido de buscar la salvación tras la adquisición material, que nos dicen los nuevos curas, que ahora los curas son los economistas, que nos dicen qué debemos hacer, cómo la sociedad tiene que moverse para lograr acabar con la escasez material. Y también similar, el último punto como la religión, es que es una farsa. Al fin del día no hay nada, no hay otro mundo, y la salvación en la tierra no va a venir. Porque lo que hemos descubierto, me parece a mí, por lo menos la gran realidad que tiene que enfrentar mi generación, es que la salvación material no es una salvación. Ya en Estados Unidos ya no hay escasez material. Ya prácticamente todo el mundo tiene sus bases materiales cumplidas. En Estados Unidos el que no tiene casa, el que no tiene comida es porque no quiere. Y vemos que es una sociedad que está bien jodida, para ponerlo en términos simples. Ya te hice mi caso. Bueno, el enfoque está totalmente equivocado. ¿Por qué? La religión, porque tenía el peso que tenía, y todavía el islamismo lo tiene hoy, porque era hegemónica.
no se podía pensar nada afuera de la religión. Todo tenía que pasar a través de la religión. Entonces, varias religiones dominaban el pensamiento humano. La contracara de la religión no es como piensan muchos liberales. Hay que luchar contra el socialismo, contra el comunismo. La nueva hegemonía es el Estado. Nadie es capaz de pensar nada que no esté metido el Estado. Si no está metido el Estado, es imposible, como era en la Edad Media con la religión. Si tu pensamiento no estaba armonizado con la religión, allá estaba muerto, llegaba la Inquisición. Si ahora tú piensas algo afuera del Estado, está muerto. O sea, el Estado reemplazó la religión, no la economía. La economía es un instrumento, ¿no? Como puede ser la medicina, la física, la química, la matemática, es todo. Mira, ok, te lo pongo de esta manera. Estoy de acuerdo que el que tiene el poder, la fuerza es el Estado, pero el Estado en sí no tiene ideología. La ideología viene de la religión. Entonces te lo pongo de esta manera. Entonces Como no, el Estado todo tiene 100 ideologías, cada partido político tiene su ideología. Esto integra el Estado. estas son ideologías más sociales del punto de vista social. De todo tipo. Pero diríamos, Liberal también, ¿no? Conservadora, socialista. Sí, hay ideología. El Estado, el corazón del Estado está formado por ideología. Toda la ideología que hay ahora tiene que pasar por el Estado, como antes tenía que pasar por la religión. pero las ideologías políticas ya prácticamente es donde hay espacio para que se peleen unas entre las otras. Como por ejemplo en el tiempo de las religiones se peleaban un secto cristiano con otro. Esto para distraer a la gente, porque antes se peleaba entre religiones, ahora se pelea entre estados. ¿Por qué la guerra? La guerra porque existe el Estado. Si no existiera el Estado, no habría guerra, porque no hay con quién, a quién hacerle la guerra. A tu vecino. A tu vecino. Tu vecino o lejano también, más probable el vecino, por supuesto. Entonces, uno de los grandes errores del libertario, del liberales, sobre todo, más que los libertarios, es pensar que si acabamos con el socialismo y con el comunismo, estamos hechos, está resuelto el problema. El problema se va a resolver cuando el hombre logre salir de la hegemonía del Estado, que está implantada en el cerebro humano, como antes estaba implantada la hegemonía religiosa. Entonces no vamos a avanzar por ningún lado si no nos sacamos de la cabeza la hegemonía del Estado. Nada que ver la economía con todo eso.